Hola, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad quiero darles a conocer el tema de comunicación asertiva. Dice que el autorrespeto es la capacidad que tiene una persona de verse a sí misma como alguien que tiene los mismos derechos y dignidad básica que los demás. El autorrespeto es esa capacidad, dice, que una persona tiene con sus mismos derechos y con los demás. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos u opiniones en el momento oportuno, de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo, considerando los derechos de uno y de los demás. Esto es comunicación asertiva. Una comunicación que nos permite expresarnos adecuadamente con las demás personas, que nos da opción a desenvolvernos y expresar y dar a conocer nuestros sentimientos sin expresar nerviosismo, lo que muchas personas a veces tememos, ¿verdad? Expresarnos sin nerviosismo con las demás personas. La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? En una comunicación asertiva. Reprocharle algo a la persona que nos está escuchando o enfrentarnos en una discusión que no queremos. Entonces debemos de tener una comunicación asertiva, una comunicación positiva que nos genere una convivencia pacífica entre ambas personas. La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. Esto es algo que es muy importante porque esa habilidad de poder comunicarnos con los demás nos da la capacidad de dar a demostrar que poseemos inteligencia emocional y esa capacidad de poder hablar y comunicarnos, expresarnos de una manera adecuada con las demás personas, sin necesidad de llegar a una discusión. Esta es una vía adecuada para interactuar con las personas a la hora de querer expresar nuestros deseos y sentimientos, tanto placenteros de una forma directa, sin negar a menospreciar los derechos de los otros y sin crear o sentir inhibición o ansiedad a la hora de relacionarnos con las demás personas, ¿verdad? Tener una buena charla, tener una buena interacción con la otra persona a la hora de tener una escucha y así poder expresarnos de una forma adecuada. En este tipo de comunicación no es necesario recurrir a la agresividad para comunicar nuestras ideas, pero tampoco implica que nos retraigamos o nos encerremos en una actitud pasiva o dócil que nos impida comunicar lo que sentimos. Esto es muy importante, ¿verdad? A la hora de
querer comunicarnos, hacerlo de una manera adecuada y pasiva, no llegar a la agresividad, expresarnos de una manera adecuada, con un tono adecuado, sin llegar a sobresaltarnos o a tener una discusión que no queremos. Queremos tener una estrecha relación que nos ayudará a tener una buena comunicación y por tanto tendremos una comunicación asertiva, ¿verdad? Dice que es defenderse sin ser agredido. Entonces, frente a conductas de otros que consideramos poco cooperadoras, inapropiadas o poco razonables, es lo que les vengo diciendo. Tenemos que gestionar nuestras emociones, tenemos que tener inteligencia emocional a la hora de tener una comunicación asertiva para no poder dañar esa comunicación que tenemos con las personas que nos están escuchando y así poder tener que respetar las opiniones de cada persona. Con esto nos damos cuenta que debemos de respetar y ser comprendidos a la hora de escuchar, ¿verdad? Que necesitamos ser conscientes de lo que le estamos expresando a las otras personas a la hora de hablar, ya sea de manera pasiva o agresiva, que es lo que no queremos, ¿verdad? Llegar a confrontarnos en una comunicación. Así, en la comunicación asertiva ha de privar siempre el equilibrio. Se trata de comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista, nuestros deseos o nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender o herir al otro o a sus ideas u opiniones. Es lo que menos queremos en una comunicación asertiva, ¿verdad? Llegar a ofender, a insultar o a dañar los sentimientos de las otras personas o de la persona con quien tengamos la conversación. Debemos de tener claro lo que queremos expresar, qué mensaje queremos dar, qué palabras debemos de expresar, pensar antes de actuar, y gestionar así con claridad nuestros sentimientos, ¿verdad? Hablando se entiende la gente, es una frase muy común que utilizamos a la hora de conversar, ¿verdad? Que antes de discutir o llegar incluso a golpes, se habla. Y así se puede tener una conversación adecuada, una conversación con una comunicación asertiva, sin llegar a agredir a las personas, ¿verdad? En este sentido, la comunicación asertiva se trata de evitar errores frecuentes en la comunicación, como los ataques personales, los reproches o las ofensas que no hacen sino dificultar la comunicación, hacerla inefectiva o simplemente invalidarla. Como vemos acá, nos dice, ¿verdad?, que la comunicación trata de evitar estos errores, que son los ataques personales, que son reproches, ofensas o incluso a dificultar la comunicación. Esto pasa a veces
cuando ya estamos en una conversación donde ya no estamos utilizando nuestra inteligencia emocional y nos ponemos eh, a discutir y nuestro tono de voz va aumentando y empiezan los reproches y empiezan las ofensas. Entonces eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Eh, para que una comunicación sea productiva y sea asertiva, debemos expresarnos claramente con el mensaje que queremos dar a conocer, con palabras adecuadas y gestos que transmitan esa claridad del mensaje. Al mismo tiempo, una actitud de empatía, tener empatía con la otra persona a la que nos estamos dirigiendo o de mismo modo a la persona que se está dirigiendo hacia nosotros. Se trata de comunicar nuestras ideas, pensamientos de manera sincera y creando un clima positivo sin el ánimo de ofender o dañar, que esto puede ser de vital importancia a la hora de comunicarnos con cualquier persona. Las características de la comunicación asertiva. Para que la comunicación sea asertiva se deben tomar en cuenta una serie de elementos que la caracterizan y que tienen que ver con aspectos psicológicos, emotivos y pragmáticos del acto comunicativo. Así, por ejemplo, la comunicación asertiva toma en cuenta las siguientes: la postura corporal, una un posicionamiento del cuerpo al hablar que sea abierto, franco, genera confianza en el interlocutor y transmite interés y sinceridad. Mirar al otro al hablar es clave para él. Por eso es importante a la hora de tener una conversación, una charla o querer expresar un sentimiento hacia otra persona, es indispensable que tengamos una buena postura, no estar agachados, no mirar hacia otro lado, no estar con el celular en la mano o no brindarle atención a la persona que nos está queriendo expresar sus sentimientos. Debemos tener interés por lo que la persona nos está comunicando. La gestualidad. Los gestos con que acompañamos el habla pueden jugar a favor, reforzando o acompañando lo dicho o en contra, transmitiendo lo contrario a lo que decidimos o distrayendo al escucha. Esto es también muy importante a la hora de hablar. Debemos de gestionar adecuadas, de gesticular adecuadas emociones o sentimientos con nuestro rostro, ¿verdad? Si una persona nos está contando sobre algún problema que le esté pasando en ese momento, nosotros no nos vamos a poner felices, ¿verdad? No nos vamos a poner a reír con esa persona. Claro que no, vamos a tener un gesto de empatía, vamos a tener un gesto adecuado a la hora de que esa persona nos está compartiendo sus sentimientos. Claro, es así que si la persona nos está expresando pensamientos positivos, pensamientos alegres, vamos a demostrar lo mismo con nuestro rostro, generando sonrisa o alegría en nuestro rostro.
No vamos a ser apáticos a lo que la persona nos está diciendo, ¿verdad? No vamos a tener un rostro de tristeza o de desagrado con lo que la persona nos está contando. Si la persona se va a sentir feliz con lo que nos está diciendo, nosotros asimismos debemos de tomar esa comunicación, ¿verdad? Entonces, eh, lo otro sería la articulación, la manera de pronunciar las palabras, la cadencia de la oración y el tono de voz inciden enormemente en la comunicación. Palabras entredichas, susurradas o a medio pronunciar son difíciles de entender, tanto como una oración entendible y veloz como una locomotora que agote al otro y le desanime de escucharnos. Es por eso que a la hora de comunicarnos debemos de tener un tono de voz adecuado, un tono de voz pasivo, que sea de una manera adecuada, de una manera correcta, que nuestros sentimientos y pensamientos estén conectados a la hora de hablar para que así nos puedan comprender lo que les queremos decir, lo que le queremos transmitir, ¿verdad? Esos intereses que le estamos diciendo a la otra persona, respetar lo que la otra persona nos está queriendo decir y transmitir, ¿verdad? Observar esa conducta adecuada que nos está determinando los sentimientos que la otra persona nos quiere compartir, gestionar esos sentimientos frente a la persona o a las personas que nos están escuchando, eh, comprenderle y escucharlo va a ser una manera de prestarle atención, de ser empático con él, de tener esa comunicación adecuada, eh, esa comunicación dinámica que se está llevando a cabo, ¿verdad? En ese momento. Entonces, debemos de tener en cuenta estas características que nos están dando a, a conocer cómo realmente debemos de hablar hacia otra persona para poder darnos a conocer nuestros sentimientos, ¿verdad? Y tener así una comunicación asertiva, expresarnos con herramientas que optimicen nuestras relaciones, eh, y que así sea necesario utilizar nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia social, nuestro autoconocimiento, el respeto que le estamos brindando a la otra persona al ser escuchada. Ocho, la reciprocidad. Se debe prestar atención a cuánto tiempo invertimos en el hablar y cuánto en escuchar para no correr el riesgo de monologar o de transmitir indiferencia al otro. ¿Escuchamos realmente al escuchar o solo esperamos el turno para volver a decir algo? ¿Respetamos los silencios o atropellamos al otro? Como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? En la reciprocidad, a veces quizá cuando una persona nos está hablando, nosotros no le estamos prestando atención y solo hablamos por hablar simplemente. Y así
no demostramos empatía a la otra persona y entonces dejamos de respetar sus opiniones y también debemos de expresarnos correctamente, ¿verdad? Y así eh, hablar de una manera adecuada a lo que la otra persona nos está diciendo. No vamos a hablar de cosas sin sentido cuando, cuando realmente se le está prestando atención a la otra persona. Entonces, debemos de respetar igual al momento de que alguien nos está dando sus opiniones, debemos respetar lo que la otra persona nos está queriendo comunicar. La localización en donde se elige tener una conversación importante, ¿verdad? En un lugar seguro y apacible. Las personas tienden a mostrarse más comprensivas que en otro ruidoso y lleno de distracciones o peor aún de amenazas como en una calle en medio de la muchedumbre. Entonces, un ambiente adecuado para hablar sería una sala, un cuarto, un salón, donde te sientas bien para poder charlar con otra persona, ¿verdad? Como ahí dice, si vas a estar en la calle va a haber personas quizás haciendo mucho ruido, eh, van a haber carros pasando, motoristas, y será un lugar inadecuado para que realmente llegue a ser una conversación adecuada, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que realizarlo en un ambiente adecuado para que nos puedan comprender y escuchar y se realice una comunicación asertiva adecuadamente, que la información llegue a ser percibida por los demás, que escuchen nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos eh, y las peticiones, ¿verdad? Que nosotros queramos expresar. Autorrespeto. El autorrespeto puede definirse como el grado en que el sujeto muestra respeto por sí mismo, por sus opiniones y necesidades y sentimientos. Se trata de la consideración que un individuo tiene de sí mismo como alguien valioso y digno, hecho que se plasma en una acción concreta con la capacidad para establecer límites, expresarse de forma asertiva y tratar con consideración su cuerpo y sus emociones. Esto es muy importante, ¿verdad? El autorrespeto es ese autorrespeto que debemos de poseer los seres humanos, porque es algo que nos, que nos lleva a ser personas dignas y valiosas, que sepamos el valor que tenemos como seres humanos, ese valor único, ¿verdad? Que poseemos cada una de las personas, eh, que comprenden los valores, las cualidades, las habilidades que una persona tenga eh, en ella, ¿verdad? Y, y así aumentar la capacidad que tiene como persona, que su autoestima esté eh, eh, siendo positiva, una autoestima adecuada, que ella se sienta
que te sientas bien, ¿verdad? Contigo mismo y que seas pleno en tu desarrollo, que no encuentres límites ni debilidades a la hora de verte, ¿verdad? Como persona, como ser humano. Dice, en cualquier caso, el mejor punto de partida es el autorrespeto, ya que es la base de una vida feliz. Como te digo, vivimos en un mundo donde a veces nos juzgan, ¿verdad? Y nos empiezan a criticar ya sea por no tener estándares de belleza o porque quizás tenemos complejos. Entonces esto nos llega a, a quitarnos nuestro valor, ¿verdad? A respetarnos nosotros mismos e incluso a veces hasta dañarnos. Entonces eso es lo que no queremos. Debemos de respetarnos, de tenernos cariño, amor. Entonces, y así poseer un autodominio, un autoconocimiento, una autoestima alta, de tener una aceptación, una valoración por nosotros mismos. Por ello, para esperar el respeto de los demás debemos saber darnos en primer lugar nosotros mismos. Cuando nos representamos nosotros mismos, las otras personas también nos representan y nuestra autoestima crecerá. Dice, algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta para cultivar el autorrespeto y por consiguiente mejorar nuestra autoestima son el autoconocimiento o aprender a conocernos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos a nosotros, conocemos nuestras cualidades, incluyendo nuestros puntos débiles y atributos. Podemos trabajar para sacar nuestro mejor potencial y valorar todo lo que podemos lograr. El autoconocimiento es una parte importante del autorrespeto, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos y saber que tenemos debilidades y cualidades como ser humano. Entonces esto es el autoconocimiento, ¿verdad? También está aceptarnos radicalmente. Cuando nos aceptamos tal y como somos y dejamos de comparar nuestras vidas con las demás personas, nos observamos con mayor honestidad y tendremos en cuenta lo que en realidad necesitamos para lograr nuestros objetivos, superarnos y ser más felices. El aceptarnos nos, nos, nos deja ver tal y como somos, ser más honestos realmente cómo somos como seres humanos, nuestras cualidades que tenemos y así tener una autoestima adecuada, un respeto adecuado. El valorarnos, debemos reconocernos a nosotros mismos como lo más valioso de nuestras vidas, lo más valioso de nuestras vidas, por encima de cualquier otra persona o cosa. No permitamos que los demás pisoteen nuestra integridad y hagamos valer nuestra presencia y nuestros puntos de vista. El valorarnos significa que debemos de amarnos, de tener ese valor como personas y así no permitiremos que nadie nos juzgue, que nadie nos critique, que nadie nos señale. Al valorarnos vamos a comprender que somos personas únicas e irreemplazables, ¿verdad? Que
que debemos de querernos, de amarnos, de comprendernos tal y como somos, sin importar, sin importar nuestros defectos, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas que son el autoconocimiento, el aceptarnos y valorarnos, nos lleva a un autorrespeto. El respeto hacia los demás. No es posible hablar de respeto sin hablar de los demás. Para tener una sana convivencia es necesario establecer límites de lo que podemos y no hacer. ¿Y dónde comienza lo de los demás? Como venimos hablando, ¿verdad? Si nos respetamos a nosotros mismos, podremos respetar a los demás, podemos respetar sus pensamientos, sus habilidades, sus cualidades y no juzgaremos a las otras personas. El respeto es una forma de reconocimiento y de aprecio a las cualidades de otros, primero que nada por su valor como persona y segundo por su conocimiento y experiencia. El ejercer este valor permite que la sociedad viva en paz y en una sana convivencia con base a normas e instituciones. Entonces, como vemos acá, ¿verdad? Es muy importante tener un respeto hacia los demás, darles ese valor como personas. Sabemos que el, el tener respeto a las demás personas nos hará felices, generará mejores convivencias, tendremos mayor número de amistades y, y en donde quiera que vayamos nos ayudará a ser personas con un gran valor, ya que fomentamos el respeto, ¿verdad? Y llevamos a cabo nuestros valores y, y damos a conocer quién somos en realidad. Asimismo, podemos referirnos a uno de los derechos que todos los seres humanos tienen, a ser valorados, queridos, cuidados, asistidos en situaciones de dificultad y protegidos. Esto quiere decir que cuando nosotros valoramos y queremos y cuidamos a otras personas, nos estamos respetando a nosotros mismos. El respeto supone que todos debemos tolerar nuestras diferencias, nuestras posibles limitaciones y complicaciones, aquello que nos hace únicos e irreemplazables. Únicos e irreemplazables. Todas las personas somos únicas e irreemplazables. Nadie se parece a ti ni a mí. Cada uno es diferente. Entonces, la importancia del respeto por el otro tendrá que ver entonces con la posibilidad de construir una mejor sociedad en la que la violencia, la agresión, la discriminación o el abuso no existan. Nos respetaremos, nos apoyaremos, nos amaremos, nos cuidaremos y seremos personas con respeto y autorrespeto.